Estoy pensando cómo enfocar este episodio, porque es un episodio que llevo queriendo grabar ya unas semanas y bueno, yo soy el primero que se cuestiona cómo poder transmitir esta idea, porque es muy complicado poner en palabras algo que se experimenta, ¿no? Algo que se siente. Pero bueno, lo voy a intentar porque creo que así también para mí pues puede ser un ejercicio de, de conectar un poco más con mi idea, ¿no? Y de cuestionarme qué significa esto para mí. Primero, me gustaría dejar claro que esto que voy a compartir no tiene nada que ver con la religión, o por lo menos para mí. Por lo tanto si eres una persona atea, no creyente, como si eres una persona creyente, religiosa, te invito a escuchar esto con apertura y, bueno, también que te puedas plantear, cuestionarte lo que significa esta idea para ti a nivel personal. Este podcast, en principio, también nació para eso, para cuestionarme y para sembrar la semilla del cuestionamiento, porque creo que muchas veces vivimos comprando las ideas establecidas por la sociedad y no nos planteamos qué significan para nosotros ciertas cosas, como el amor, como la felicidad, como el éxito, como Dios. Y creo que es importante que nos hagamos estas preguntas para no comprar otras ideas, sino tener nuestra idea propia y la idea que nos sirve a nosotros. Por lo tanto, hoy os voy a compartir lo que para mí significa Dios o qué es Dios para mí. Y lo quiero compartir desde la total apertura. Esto es mi verdad, no es una verdad absoluta y, y no es inmutable. Es decir, lo que hoy significa para mí Dios, a lo mejor dentro de 3 meses no significa lo mismo. Y he entendido que eso es perfecto. Porque muchas veces nos aferramos tanto a nuestras ideas que luego ya no nos sirven y desapegarnos de esas ideas nos cuesta. Y creo que nuestras creencias o nuestras ideas, como todo, van fluyendo, se van moldeando por nuestras experiencias, por nuestras vivencias. Y creo que eso es bonito, ¿no? Tener la apertura de, bueno, poder escuchar con el corazón abierto y poder cuestionar esas ideas, transmutar esas ideas y que, bueno, con el tiempo se vayan modificando. Así que os voy a compartir lo que hoy para mí es Dios, que como os digo, para mí no tiene nada que ver con la religión. Es una idea que trasciende todo eso y al igual que le llamo Dios, le podría llamar cualquier otra cosa. Pero le quiero llamar Dios porque para mí es una palabra que todavía genera cierto conflicto. De hecho, la tengo aquí escrita en un post-it delante del ordenador en el que pone Dios, familia y negocio para establecer un orden de prioridades. Y cuando veo a Dios en primer lugar, me sigue generando conflicto, ¿no? Entonces, por eso uso esa palabra. Uso esa palabra porque durante mucho tiempo me ha generado conflicto, me sigue generando conflicto y creo que a muchas personas les genera conflicto la palabra Dios por lo que hemos aprendido y nuestra creencia original de lo que se supone que es Dios. Entonces es una palabra que estoy usando mucho porque me quiero familiarizar con ella, quiero integrarla en mi día a día y al igual que le llamo a Dios podría llamarlo de cualquier otra cosa porque para mí eh, su significado es muy, bueno, lo engloba todo, ¿no? Como ahora os comentaré. Y en otras culturas o desde otras perspectivas, otras filosofías,
lo han llamado de otra forma, pero para mí sigue siendo lo mismo. Pero me gustaría enfocarlo con la palabra Dios porque como sé que me genera conflicto a mí y genera conflicto en bastante porcentaje de esta sociedad, voy a enfocarlo por ahí. Compartir esto realmente surgió porque hace unas semanas puse una historia en Instagram que yo ponía un cuaderno que tengo que se llama Conversaciones con Dios y, y puse una encuesta algo así como ¿queréis que os explique cómo hablo yo con Dios? Y una de las respuestas era que sí y la otra que yo no creo en Dios. Bueno, ese no es el caso, sino que al ver a mi hermana por la tarde me dijo, te iba a escribir porque he visto que has puesto lo de Dios y como que me ha generado conflicto y te iba a escribir como diciendo que lo quitases porque la gente iba a pensar algo raro, algo así me dijo, ¿no? Y, y un amigo esa misma tarde igual me dijo que había puesto lo de Dios y le había generado conflicto, ¿no? Entonces me dije, bueno, me parece bien hacer un podcast con, compartiendo lo que para mí es Dios, ¿no? Y mi idea de Dios. Y si puede servir, pues perfecto. Así que voy a empezar compartiendo. Llevo ya 6 minutos y todavía no he empezado. Pero bueno, para eso es este podcast. Voy a empezar compartiendo mi experiencia con Dios desde que apareció Dios en mi vida, ¿no? Y para esto me tendría que remontar a mi infancia. Yo nací en una familia religiosa, una familia cristiana. Eh, Mi abuela la recuerdo como una persona tremendamente religiosa y ahora recordándola me estoy emocionando porque además la asocio mucho con eso, la asocio mucho con Dios, con la religión. Entonces, bueno, nazco en una familia religiosa, mi padre es religioso, católico, pero no practicante, mi madre también. En mi casa ha estado presente la religión y ha estado presente Dios, sobre todo en mi infancia, como os digo. Yo fui a un colegio de monjas, por lo tanto, seguía presente Dios. E incluso en el pueblo en el que nací, en Semana Santa, pues es típico realizar procesiones y yo pertenecía a una cofradía en la que con mi abuela, pues, bueno, con mi abuela y con más parte de mi familia, pero lo recuerdo con mi abuela, pues salíamos en procesión todas las Semanas Santas, ¿no? Y ahora recordándolo, la verdad me estoy emocionando porque, bueno, creo que es algo que me unía mucho a ella. Ya no Dios, sino la procesión en sí, ¿no? Ese momento. Y lo recuerdo con mucho amor ahora mismo. Entonces, bueno, tanto por el colegio como por mi familia, sí he estado unido a Dios, pero he estado unido a una idea de Dios como religión. Y me explico. En mi casa con mi abuela se ha rezado siempre por las noches, mi madre también me ha hablado de Dios, en el colegio me hablaban de Dios, pero claro, yo entendía a Dios como lo que hemos entendido muchos, ¿no? Pues un señor con barba blanca, como nos lo han proyectado en imagen, como nos lo han personificado, un señor con barba blanca que, bueno, nos protege, pero a la vez nos juzga, ¿no? Porque es como, si hago las cosas bien, voy al cielo, si hago las cosas mal, voy al infierno, nos pone en una posición un poco moralista de lo que está bien y lo que está mal, incluso nos hace sentirnos un poco culpables si hacemos cosas mal. Entonces, bueno, crezco con esa idea de Dios, la idea que hemos tenido pues todos un poco de Dios, ¿no? Entonces, yo sí, digo que soy creyente en esa época, cuando soy un niño, porque compro la idea de mi familia. Y esto es importante, porque yo nunca me había cuestionado lo que era Dios.
Simplemente estaba comprando la idea que mi familia tenía de Dios, la cual quizá ni ellos mismos se habían cuestionado nunca. Y bueno, yo nazco y crezco con esa idea. En el colegio de monjas tenemos catequesis, tenemos ciertas horas en las que vamos a la capilla a rezar y demás. Y yo la verdad recuerdo todos esos momentos como bastante protocolarios. Es decir, en mi cabeza había una idea a nivel racional que yo decía, vale, pues Dios es esto, es esto, es esto, y tengo que hacer esto, esto y esto, pero yo no sentía a Dios como tal, no había un sentimiento detrás de esa creencia, era simplemente una creencia que, bueno, me marcaba ciertas cosas que tenía que hacer, como por ejemplo, pues rezar por las noches y portarme bien, ¿no? Porque si no, pues Dios se enfadaba y no iba al cielo. Y bueno, me voy desarrollando con esa idea. Yo incluso hago la comunión. eh, claro, hago la comunión, pero en ese momento, yo no estoy conectado con Dios, ni siquiera con la religión. Hago la comunión porque es lo que tengo que hacer, ¿no? Es un momento de compartir con mis amigos, un momento en el que todo el mundo hacía la comunión, era un día especial, mi familia está contenta porque hago la comunión, me compra un traje chulo, bueno, pues ahí está, ¿no? Hago la comunión porque tengo que hacerla. Y, y bueno, creo que en lo que respecta a mi infancia, quizá la comunión sea de los últimos recuerdos que tengo de Dios y de la religión. Porque una vez va avanzando el tiempo, yo por circunstancias personales me mudo de pueblo, por lo tanto eh, me separo de mi abuela con la que tenía más conexión con la religión, con Dios, dejo el colegio de monjas, nos mudamos a otro pueblo, como digo, con mi madre, porque mis padres están divorciados, entonces nos vamos a otro pueblo, y ahí empieza mi desconexión con Dios y mi ateísmo. Realmente no sé en qué momento empiezo a no creer en Dios, pero imagino que me distancio de todo eso porque pues salgo del colegio de monjas, entro a un colegio público laico en el que no se habla nada de Dios. Eh, Mi familia por parte de madre, mi abuelo es ateo total, pero tan ateo que si íbamos a una boda o a una comunión en la que pues había que entrar a la iglesia, él estaba fuera siempre y, y yo realmente el amor que tenía por mi abuelo era inmenso. De hecho, creo que es la persona con la que más conectado me he sentido nunca. Y, y bueno, ahora que lo estoy pensando, creo que también, pues, por amor a mi abuelo y por imitación, pues me hice ateo, ¿no? Era como, bueno, si el abuelo no cree, yo tampoco. Y como mi círculo cercano, pues no cree, pues yo tampoco. Encima con esa edad me empiezo a meter en el mundo del rock y demás. Entonces, pues el mundo del rock al final te va llevando un poco también, eh, bueno, hay rock católico, ¿no? Pero justamente no el que escuchaba yo. Entonces me lleva también un poco por un camino de Satanás, o sea, a ver, ¿cómo me explico esto? No a un punto satánico tampoco, pero pues al final ACDC, ¿no? Un grupo que es típico, pero Highway to Hell o Hellbells, todos los ratos hablan de cosas del infierno y demás, ¿no? Entonces todavía te vas separando más de Dios, es como que el ateísmo se hace muy presente en mi vida por todo, yo me desconecto de Dios totalmente, o sea, para mí Dios no existe, yo soy el primero que digo que si no se puede demostrar por la ciencia para mí no existe, que si no lo veo no lo creo, bueno, pues todas esas frases que todos los ateos hemos dicho en algún momento, ¿no? Entonces ya no solo el ateísmo de no creer en Dios como tal, sino
que me desconecto de la religión totalmente. O sea, no creo en la religión, empiezo a ver la iglesia como una institución pues la cual simplemente busca lucrarse, una institución que separa, una institución que no unifica, ¿no? Integra a personas distintas y eso pues me hace estar como muy en contra de la iglesia, ya no solo que no crea en Dios o que no esté la religión presente en mí, sino que encima la religión me empieza a generar conflicto. Como entro a una iglesia y es como, pues sí, es muy bonita, pero desprecio todo esto, desprecio a la gente que cree, desprecio a la gente devota. Y no es un desprecio tampoco a nivel externo, pero es que internamente me genera conflicto, ¿no? Como que lo veo y digo, esto no lo entiendo. No entiendo esta devoción, hay hambre en el mundo, hay guerras, ¿dónde está Dios cuando se le necesita, ¿no? Pues todas esas cosas que, que hemos dicho. Y bueno, estoy totalmente desconectado de Dios, se podría decir, eh, no sé, 20 años. Eh, pues desde que mi adolescencia desconecto de Dios, ya hasta mis 30 años, que es mi edad actual, no vuelvo a conectar o a un poco integrar lo que puede ser para mí Dios, ¿no? Y a ver cómo explico esto, porque tampoco sabría decir el momento en el que me conecté otra vez, o cómo me conecté. Pero bueno, en mi vida empezó a aparecer de nuevo la palabra Dios. Como sabéis, ya os he contado en otros capítulos del podcast, lo he explicado en mis redes sociales y demás. Yo el año pasado pues, paso por un momento muy complicado en mi vida en el que, bueno, realmente rompo con toda la identidad de lo que había sido yo él hasta ese momento. Estoy pasando por un vacío existencial bastante grande, no sé quién soy, me alejo de todo lo que se suponía que era yo él y, y empiezo a buscar respuestas, ¿no? A encontrarme a mí mismo, quién soy yo, Eh, para qué he venido a este mundo, por qué me levanto cada mañana. Y empiezo a leer, ¿no? Es una de las cosas que me hace levantarme cada mañana, intentar encontrar respuestas a todo eso. He saltado muy rápido de tiempo porque realmente todo ese tiempo, desde mi adolescencia hasta mis 30 años, o sea, Dios no estuvo en mi vida. Estuvo totalmente fuera de mí. Entonces, me voy adentrando un poco en el mundo de la espiritualidad y empiezo que se empieza a hablar de Dios en los libros. Y ahí empieza a generarme conflicto, porque cada vez que aparece Dios en los libros, para mí Dios es pues un hombre con barba blanca que yo no creo que exista. Es como, no, esto yo no me lo creo, ¿no? Pero bueno, en libros como En el poder de la hora, por ejemplo, o en libros como, bueno, el siguiente, ¿no? Un nuevo mundo ahora de Edgar Toll también, pues empieza a aparecer Dios. Pero hay un libro que me hace preguntarme qué es para mí Dios. Y ese libro es El camino del artista. Un libro que me recomienda mi psicólogo en septiembre del año pasado, es decir, hace exactamente un año. Incluso si me remonto al año pasado y veo la fecha exacta, seguramente sería cerca de estas fechas. Este libro lo tengo aquí en mi estantería, es un libro que me he leído 3 veces y es un libro que lo que busca es reconectarte con, con tu parte creativa, pero ya no solo para artistas, sino para cualquier persona que realmente quiera reencontrar su parte no creativa, sino creadora. Y aquí ya me voy metiendo un poco en lo que para mí significa Dios, ¿vale? Voy plantando la semilla. Ese libro se basa en reconectar con tu parte creadora, reconectar con tu niño artista, reconectar con tu esencia. Todas estas palabras al final van a ir cogiendo su sentido en lo que para mí es la idea de Dios. Y empieza a hablar en el libro de Dios, de un Dios creador
de un Dios que se comunica a través de ti, es decir, tú eres un canal para la expresión de ese Dios creador, y ese libro me empieza a generar mucho conflicto. Es como, esa palabra me saca del libro, o sea, no sé qué significa, no sé qué, qué significado sacarle, no sé cómo puedo orientar esto. Y el libro, uno de los ejercicios que plantea es que no vas a poder sacar tu parte creadora a no ser que reinterpretes tu idea de Dios. Y ahí me cuestiono, digo, ¿qué idea de Dios tengo yo? Y me aparece pues esta idea que os he comentado al principio, ¿no? Todo lo que yo había vivido en torno a la creencia de Dios, lo cual pues me separaba mucho de él, ¿no? Y me empiezo a cuestionar, empiezo a navegar un poco sobre lo que para mí significa Dios, y junto a ese libro pues yo empiezo a definir a Dios como, vale, Dios es una energía creativa, una energía como que fluye a través de mí, ¿no? Es como esa primera idea que implanto yo de Dios en mí, es como eso que se manifiesta a través de mí, esa energía creadora, esa energía creativa, que cuando no entra en mi mente en juego, pues yo como que puedo expresar, como, llamémoslo como esa inspiración, ¿vale? Como cuando te viene esa inspiración, es como, bueno, pues Dios está experimentando a través de mí. Pero aún así me sigue generando como bastante conflicto y sigo sin estar como en paz con él. Sigue pasando el tiempo, yo para mí sigo con esa idea de Dios en la cabeza rara, mezclada. En mi entorno se empieza a hablar un poco más de Dios porque entro en un mundo de emprendimiento. El emprendimiento también me lleva a un mundo más espiritual, empiezo a seguir leyendo libros, me adentro más en la espiritualidad y, y en mi entorno pues esa palabra aparece un poco más, ¿no? Entonces, aunque me sigue generando conflicto, yo estoy un poco más abierto a, a escuchar esa palabra, ¿no? Y cada vez me rechina pues un poco menos. Y aquí me viene, creo, mi segundo contacto con Dios, y es para mí otro libro que me regaló un amigo, que es Un curso de milagros, el cual todavía no me he acabado de leer, pero con el que empiezo a interpretar de otra forma todo el significado de ese Dios eh, católico, ese Dios cristiano, ese Dios que todos tenemos en la cabeza, y empiezo un poco a reinterpretarlo todo, ¿no? Porque realmente pues empiezo a observar en ese libro que, que se refiere a Dios un poco como el todo, ¿no? Se refiere a Dios como lo que somos todos en esencia. Y aquí la verdad es que mi mente divaga un poco porque, como os digo, me cuesta poner en palabras algo que yo he experimentado. Y me voy a ir directamente a lo que a día de hoy para mí significa Dios. Y si puedo luego, pues iré para atrás para ver cómo he conectado con eso. Pero cuando digo que lo que es Dios para mí, ahora, a día de hoy, realmente me estoy refiriendo a, a encontrarme con mi esencia. Cuando, cuando hablo de Dios, me refiero al concepto de encontrarme con mi esencia más allá de lo que soy yo. Y por eso esto es difícil de explicar. Al final creo que todos tenemos una esencia
que se va separando de nosotros con el paso del tiempo y cuando realmente empezamos a crear nuestra mente empieza a crear creencias y vamos separándonos de lo que somos a través del miedo. El miedo es una palabra que es importante aquí porque el miedo realmente es lo contrario al amor. Entonces, cuando nacemos como con una esencia que realmente es una esencia de amor. Nosotros cuando vemos un bebé, vemos un ser vulnerable, un ser que solamente nos transmite amor. O sea, es lo único que nos puede transmitir. Y eso es lo que somos, en esencia, cuando nacemos. Pero según vaya pasando el tiempo y se van creando heridas en nosotros, se van generando como esos traumas, esos miedos que nos van separando de lo que somos y vamos creando un personaje, se va formando nuestro yo, nuestra identidad, nuestro ego. Y nosotros nos identificamos con esa identidad, que es una identidad que se ha creado a través del miedo, que se ha creado a través de las heridas, que se ha creado poniéndonos máscaras y poniéndonos capas y por lo tanto nos vamos separando de lo que es nuestra esencia. Aquí hago un paréntesis porque como os digo voy a fluir con todo lo que me venga. A lo mejor este podcast no tiene ningún sentido, pero me da igual, para eso es. No quiero que sea perfecto porque ¿quién soy yo para pensar que puedo hacerlo más perfecto de lo que lo puede hacer Dios? Aquí me viene una idea y es que algo que me genera mucho conflicto de la gente creyente es que sienten que Dios es algo separado de ellos mismos. Y parece que le están pidiendo algo que está fuera de ellos mismos. Como, Dios, que estás ahí fuera, escúchame y atiende a mis súplicas, ¿no? Yo no soy capaz de verlo así. No soy capaz de verlo así porque para mí Dios es algo que está dentro. ¿Y cómo os explico esto con palabras? Pero es que es muy complicado. Para mí Dios es algo que está dentro, es algo que no se puede buscar fuera. Y realmente Dios, para mí, es volver a esa esencia. Es volver a conectar con lo que siempre hemos sido, pero hemos olvidado. Y cuando conectas con ese amor que ha sido siempre, más allá de tus heridas, más allá de tus máscaras, más allá de tu ego, eso que no eres tú, sino que te une a todo, porque si eres capaz de ver ese amor en ti, eres capaz de verlo en otra persona. Por lo tanto, si Dios habita en ti como esa esencia, como ese amor, eres capaz de ver a Dios en otras personas. Por lo tanto, eso es lo que te une con el todo. Y aquí es cuando yo lo llamo Dios, pero realmente lo podríamos llamar esa conciencia colectiva, esa conciencia que hay por encima de nuestro yo. Podríamos llamarlo la vida, podríamos llamarlo el todo, podríamos llamarlo esa energía universal que nos une a todo más allá de nuestro yo, más allá de nuestro yo que ha creado la mente. Sé que esto es complicado de, de entender, pero como os digo, yo es algo que experimento. O sea, realmente cuando siento que estoy conectado con Dios, siento que estoy conectado conmigo mismo, siento que estoy conectado con mi esencia. Y me diréis, ¿y cómo lo sientes? Bueno, para mí, realmente sentir a Dios creo que se experimenta simplemente eh, confiando. Y os digo esto porque
Yo el año pasado, cuando rompí con todo y pasé por ese momento para mí en el que toqué fondo, lo único que escribía en mi cuaderno, cuando acababa todos los días de escribir, era confía, confía. Yo sabía, en ese momento le llamaba la vida, yo sabía que la vida tenía algo preparado para mí, que era lo que necesitaba en ese momento. Entonces yo todo el tiempo escribía, confía, porque pensaba y realmente lo creía que la vida me estaba llevando hacia donde necesitaba ir. Y aunque al principio no confiaba, pero yo escribía siempre, confía, confía, confía en que la vida te está llevando donde te tiene que llevar. Y al final, la vida me ha demostrado que todas las cosas que han pasado en mi vida han pasado por algo. Que cada cosa que ha pasado cuando he mirado para atrás tenía sentido. Y que lo único que tenía que hacer era confiar. ¿Confiar en qué? Diréis. Confiar en la vida, confiar en Dios, confiar en el universo, llámalo como quieras. Realmente creo que también es confiar en lo que tu corazón te pide. Y aquí ya me meto en temas que creo que se pueden entender un poco mejor. Todos sabemos que a la hora de tomar una decisión, tu corazón te pide siempre una cosa. Ahora mismo, si cierras los ojos y te pregunto si tienes que tomar alguna decisión o estás enfrentando un problema, tú sabes perfectamente cómo resolver ese problema. Tú sabes que tu corazón te está pidiendo una cosa y tu mente está intentando luchar para que esa cosa no suceda. Y os pongo un ejemplo muy claro. Yo cuando terminé mi relación de 10 años, ya meses antes, mi corazón me estaba diciendo que el camino era otro. Se siente como una certeza. El llamado del corazón es una certeza. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes cuál es el camino. Pero tu mente, que realmente está trabajando a través de tus miedos y a través de tus creencias y a través de tus heridas, muchas veces te intenta convencer de no seguir el camino del corazón. Y realmente ese mensaje del corazón es Dios marcándote la dirección. Y aquí quiero matizar la palabra Dios otra vez, porque sé que Dios puede generar conflicto. Si entendemos a Dios como nuestra esencia, realmente entendemos que nuestra esencia nos está pidiendo otra cosa. Que nuestra esencia nos está pidiendo que tomemos ese camino y se está comunicando con nosotros mediante una certeza. Se está comunicando con nosotros mediante la intuición, eso que a lo que nunca hacemos caso. Y sabes perfectamente que esa intuición, esa corazonada, la has sentido. Ya sea con una pareja, ya sea con ese llamado de mudarte o cambiar de sitio. Y también sabes que hay una discusión en tu mente, que hay un diálogo en tu mente que te está intentando convencer de que no sigas esa corazonada, de que no sigas esa intuición. Pues confiar significa confiar en esa intuición. Yo cuando escribía confía en el cuaderno era porque realmente mi intuición me estaba diciendo
que ese era el camino, aunque me diese miedo, aunque no supiese lo que había por delante. Ese era el camino. Yo he empezado a creer en Dios, he empezado a creer en la vida, he empezado a creer en el todo, he empezado a creer en el universo, cuando he experimentado que siempre que he confiado en ese llamado del corazón, que siempre que he confiado en lo que esa intuición me decía, al final ese camino me ha llevado a donde tenía que estar. Por lo tanto, cuando he confiado en lo que mi corazón o en lo que mi esencia quería, he sentido que algo más grande que yo mismo, y matizo el yo mismo, porque nuestro yo, nuestra mente, nuestro ego, quiere controlar siempre la situación cuando nuestra esencia nos está pidiendo otra cosa. Algo más grande que nuestro ego, que nuestro yo, es capaz de llevarnos por un camino que nosotros no controlamos, pero que realmente es el camino que tenemos que experimentar para expandirnos, para conocer nuestro propósito, para conocer qué es lo que podemos compartir con el mundo. Realmente es el camino que Dios, que la vida, que el universo quiere para nosotros. Y eso nace de ti. No es un Dios externo, no es un Dios con barba, no es un Dios malévolo, no es un Dios que castigue, no. Es un Dios que se manifiesta a través de ti porque es lo que tú eres en esencia. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si la vida nos creó a su imagen y semejanza, por lo tanto, nosotros somos ese Dios creador. Y aquí me remonto al libro que os he comentado al principio, donde habla de ese Dios creador. Cuando tú te dejas fluir, cuando no pones tu mente en medio, sale todo lo que se quiere manifestar a través de ti, todo lo que se quiere crear a través de ti. Como este podcast en el que muchas veces está entrando mi mente para intentar controlar la situación, pero si quito mi mente y dejo fluir, realmente se está manifestando mi esencia o Dios a través de mí. Y si esto es lo que quiere en este momento, si quiere que me comporte así, si quiere que comunique así, aunque este mensaje a lo mejor no sea por mi mente lo más coherente y lo más concreto y lo más entendible posible, es perfecto en este momento, porque no puede ser más perfecto que lo que Dios ha creado o lo que Dios ha creado a través de mí. Por lo tanto, y para resumiros un poco, ahora entiendo ese Dios, o ahora entiendo a Dios como encontrarme conmigo mismo. Entiendo a Dios como conectar con mi esencia, reconectar con mi esencia, escuchar a mi intuición, escucharme a mí mismo, estar conmigo. Y la Biblia lo refleja perfectamente a través de Jesús. Jesús no es que fuese un profeta, no es que fuese para mí un Mesías. Jesús es una persona. Que existiese o no, eso me da igual. Realmente es una figura humana que representa lo máximo a lo que podemos aspirar como seres humanos. Es decir, nos está sirviendo de espejo de lo que todos somos en esencia. Simplemente que Él nos lo está mostrando para que nosotros nos podamos ver a través de Él. Están funcionando como un espejo en el que mirarnos, en el que podamos decir, o en el que nos pueda decir, sí, soy Jesús, soy hijo de Dios, pero tú también lo eres. Y tú también tienes la capacidad de ser como yo. Entonces, si te encuentras conmigo,
Cuando te encuentras con Jesús, te estás encontrando contigo mismo, con lo que tú eres en esencia. Y por lo tanto, si te encuentras con Jesús, te encuentras con Dios. Jesús lo dice, yo soy el único camino para la verdad, yo soy el único camino al Padre, yo soy el único camino a Dios. Porque cuando te encuentras contigo, cuando te encuentras con Jesús, cuando tú te encuentras con lo que eres en esencia, te encuentras con Dios, con esa conciencia, con ese todo, con eso que te une al resto de seres humanos, con el amor que tú eres en esencia, pero que debido a todos esos miedos, que debido a Satanás, que es esa mente, ese ego, ese yo creado, esa separación, te ha ido separando de tu esencia, te ha ido separando del amor que tú eres. Por lo tanto, cuando buscas a Dios, cuando hablas con Dios, estás hablando contigo mismo, con tu esencia. ¿Qué conversaciones tengo yo con Dios? Yo le pregunto cosas a Dios. Le digo, Dios, ¿qué quieres que se transmita a través de mí? ¿Qué quieres que se comparta a través de mí? ¿Cómo puedo resolver este camino? Y Dios me responde, pero no es Dios externo, es mi esencia, es lo que se quiere manifestar a través de mí, es lo que se quiere crear a través de mí, eso que se está comunicando, eso que me responde. Me gustaría traer a un gran amigo que es catequista, porque esto, bueno, puede volar la cabeza si le escucháis, pero yo hablo mucho con él. Y un día le preguntaba, Antonio, ¿cómo oras tú? ¿Cómo hablas con Dios? Y me dijo, yo no hablo con Dios, o sea, me dijo, yo no enseño a los niños a hablar con Dios pidiéndole cosas, porque los niños piden la paz, los niños piden amor en el mundo. Dice, y así no se le pide a Dios, porque ahí le estás pidiendo a Dios que haga algo por ti. Por ejemplo, Dios, apruébame este examen. Dios no puede hacer cosas por ti. Dios te marca el camino. Él me decía, yo les digo a los niños que les pregunte, que le pidan a Dios cómo encontrar el camino. O sea, ¿cómo puedo aprobar este examen? ¿Cómo puedo ayudar a traer la paz en el mundo? Entonces, cuando tú le preguntas a Dios por un camino, y aquí ya me voy de la espiritualidad y entro en un mundo más racional. Cuando tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo puedo encontrar eh, el camino para aprobar el examen? Tú mismo te vas a dar las respuestas. Te vas a levantar el día siguiente y tu sistema de activación reticular, y esto ya no es algo espiritual, esto es algo científico, se va a activar para que tú empieces a ver esas respuestas, esas sincronías. O sea, la espiritualidad realmente nos está explicando cosas que suceden también en el ser humano a nivel científico. Esas sincronías con las que Dios se comunica con nosotros, esas ideas, esas cosas que surgen, esas señales, sí, esa intuición, ¿no? Esas cosas que vamos viendo, por ejemplo, realmente eh, también se pueden explicar a nivel científico. No sé si habéis jugado alguna vez al juego de coche amarillo, que un amigo te decía, cuando veas un coche amarillo, pues nos tenemos que dar un golpe, ¿no? Entonces tú decías, vale, voy a ver coches amarillos, voy a estar pendiente para ver coches amarillos. Y siempre veías coches amarillos. Era como nunca veías un coche amarillo hasta que jugabas a ese juego, porque tu sistema de activación reticular estaba activado para encontrar coches amarillos. Esto es lo mismo. Cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿cómo puedo encontrar el camino para aprobar un examen? Nuestro cerebro va a activar ese sistema de activación reticular y va a empezar a encontrar respuestas. Y nosotros vamos a asimilar que esas respuestas nos las ha dado Dios. Realmente nos las hemos dado nosotros mismos. Hemos, eh, hemos preguntado y simplemente nuestra esencia, nuestra intuición, nos ha dado las respuestas. Ya está.
No sé si me estoy liando mucho, no sé si estáis entendiendo esto, realmente es lo que me nacía compartir, pero, pero sí, para mí Dios ahora mismo es eso. Para mí a Dios es confiar en, en esos llamados de tu corazón, que realmente son los llamados de tu esencia, lo que se quiere manifestar a través de ti, lo que se quiere expresar a través de ti. Por lo tanto, es definirte a ti mismo como Dios, definirte a ti mismo como ese Dios creador y por lo tanto ver a Dios, si está en ti, está en el resto. Por eso nos une a todos, por eso Dios es todo, por eso la vida es todo, por eso el universo nos une a todos, porque todos partimos de la misma esencia, que al final es esa energía que nos une a todos, ¿no? Esa conciencia universal. No sé si me he explicado bien, es lo que me nacía, como os digo, es difícil comunicar con palabras algo que se experimenta. Así que lo único que os puedo decir es que busquéis experimentar a Dios y que confiéis. Cuando sintáis ese llamado del corazón que os dice, Joel, grabo un podcast comunicando esto, aunque no sepas lo que te va a salir. Que lo hagáis sin miedo y confiéis. Que cuando os encontréis ante una circunstancia complicada en vuestra vida, pero que algo en vosotros os diga que ese es el camino, confiéis en esa intuición, confiéis en esa corazonada, porque realmente detrás de esa corazonada está Dios, está tu esencia, comunicándose a través de ti para marcarte un camino. Algo más grande que tú mismo se está manifestando a través de ti para marcarte un camino que quizá tu ego, tu yo, ese, ese yo, esa identidad que quiere, que desea, que quiere que se cumplan las cosas tal y como él desean, que quiere controlarlo todo, quizás no le guste ese camino. Pero si la vida, si Dios, si el universo, que se está todo el tiempo manifestando a través de ti, te está marcando ese camino, confía. Porque cuántas veces no nos han pasado cosas que parecía que iban en contra de los deseos de nuestro yo, y una vez hemos mirado para atrás, hemos dicho, todo eso tenía sentido. Claro, tenía sentido porque no estaba orquestado por ti, tenía sentido porque estaba orquestado por algo más grande que tú, que se estaba manifestando a través de ti, a través de tu esencia. Solo que tú, por tus miedos, por tus heridas, no querías verlo. Pero una vez miras para atrás, te das cuenta de que todo siempre tiene sentido. Y esto no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con creencias de separación, tiene que ver con encontrarnos a nosotros mismos en nuestro lado más espiritual, con conectar con lo que somos a nivel alma, con conectar con lo que somos en esencia, que es justamente lo que nos falta, porque en un mundo en el que nos encontramos vacíos a nivel existencial, en un mundo en el que estamos siempre corriendo detrás de conseguir metas, de querer ganar cosas, de querer ser mejor que los demás, en un mundo de competencia, en un mundo de separación, en un mundo de guerra, en un mundo de países contra países, en un mundo de personas contra personas, en un mundo de conflicto, en un mundo de envidia, en un mundo en el que solo buscamos satisfacer las necesidades de nuestro yo, estamos más vacíos que nunca a nivel existencial y lo cubrimos todo el tiempo con el móvil, con Netflix, con alcohol,
con relaciones vacías, con conversaciones vacías, haciendo cosas todo el tiempo para huir de ese vacío que sentimos a nivel existencial. Ese vacío que sentimos porque no hemos conectado con nuestra esencia, porque no nos hemos encontrado nosotros mismos, porque por ende no hemos conectado con la vida, no hemos conectado con el todo, no hemos conectado con Dios, con eso más grande de lo que somos nosotros como simplemente un yo separado, que es la parte que nos falta para sentirnos plenos y completos. Porque una vez conectas con esa parte y confías en la vida, confías en Dios, confías en tu esencia, confías en lo que se quiere crear a través de ti, llegas a un punto en el que siempre te sientes acompañado, siempre te sientes sostenido y no necesitas nada más que seguir ese llamado, porque eso ya te hace sentir en gozo, eso ya te hace sentir pleno, eso te hace levantarte cada mañana, salir a pasear y ver a Dios, o ver la esencia, o ver el todo, o ver la vida en un atardecer, en un amanecer, en un pájaro volando, porque estás conectado contigo, porque estás conectado con tu esencia, porque estás conectado con algo más grande que tú mismo, algo que te une con la vida, algo que te une con el todo. Llámalo Dios, llámalo vida, llámalo universo, llámalo conciencia universal, llámalo como para ti sea más sencillo. Pero esa es justo la parte que te falta, que estás buscando siempre fuera de ti, en tus metas, en el dinero, en el éxito material, que nunca ha estado fuera y que siempre ha estado dentro de ti. Porque cuando te encuentras contigo, cuando te encuentras con Dios, realmente te estás encontrando con todo, con eso que te une a todo.